Buenos días. Bueno, inevitablemente, como los aspectos que tocamos en esta primera parte de la jornada son relativamente, relativamente similares, pues hay puntos de contacto, ¿no? Yo voy a hablar de la historia de la estación de Abando. He visto al entrar que el catálogo de arte de la Sociedad Bilbaína lo han abierto precisamente, nos lo han abierto, han tenido la deferencia por la página que contempla este cuadro de Adolfo Guiard. Lo pongo porque es de las pocas imágenes que existen de la estación primitiva, algunas fotografías hay, claro, por supuesto, pero una imagen en la que se percibe la vida interior, porque muchas de las imágenes que voy a poner después son fotografías inertes, ¿no? Fotografías de arquitectura, fotografías de ingeniería. Este cuadro Cazadores en la Estación del Norte, de 1887. Precioso cuadro de gran formato que les animo a que, si es posible, se acerquen a contemplarlo después. Cuando se bendicen las locomotoras del ferrocarril del norte, nos ha quedado esta imagen de un fotógrafo francés que podría parecer sorprendentemente que no aparezca la terminal ferroviaria en ella, sino que aparecen al aire libre. Y es que la estación, sobre todo la gran nave que cubre los andenes y las vías, no está terminada de construir en 1863, cuando se inaugura la línea. La estación se termina poco después. La estación, esta es una imagen del plan de ensanche de 1873, unos años después, que no puede actuar, se limita a encerrar las 11 hectáreas que eran en aquel momento, que por lo que hemos oído al concejal Abaunza, siguen siendo en estos momentos las hectáreas en las que se va a intervenir. Las 11 hectáreas quedan ahí marcadas en negro, reservadas, y al margen totalmente de la actuación del plan de ensanche de Alzola, Azúcar y Othmeyer. Se ve también cómo la calle de la estación ya tenía consolidación en este momento, 10 años después ya estaba bastante consolidada, y cómo Hurtado de Amézaga, la existencia de la estación y algunas de las calles adyacentes, Luchana, Padre Logendio, entonces la calle de la Paz, también tenían ya edificaciones construidas que marcaban la alineación de la calle. Era una calle estrecha, Hurtado de Amézaga, todo hay que decirlo. Cuando se construye la estación, lo que se hace es terraplenar una gran superficie, puesto que el manejo de locomotoras, coches y vagones era una tarea que se complicaba en extremo si había pendientes en los espacios en los que habían de circular. Se construyen numerosos muros de sostenimiento de tierras, y la propia estación, como se ve aquí, y como sucede con la que tenemos actualmente, se sobreeleva de tal manera que queda la terminal, la llegada de los trenes, a una cota bastante superior a la que tenía la plaza circular y los alrededores. La estación era una estación sencilla, era una estación proyectada por el ingeniero inglés que había dirigido la línea, un ingeniero, Vignoles, de gran relevancia, porque nos dejó, hoy seguimos hablando de él, porque nos legó el carril más utilizado en el mundo. Era un ingeniero que estuvo en Bilbao durante unos cuantos años, y que incluso trajo a sus familiares, su hijo trabajó aquí también. Un ingeniero que proyectó algunas de las estaciones importantes, entre ellas esta. También proyectó el túnel de Cantalojas de llegada a la estación, y que la proyectó con los criterios que en aquellos momentos
se consideraban lógicos para el proyecto de terminales ferroviarias. No habían llegado todavía los tiempos que llegarían unos años más tarde, en los que las propias compañías querían dejar patente en la arquitectura de sus terminales el poderío de la propia empresa, siempre marcando su superioridad con respecto a los competidores. Por tanto, es una estación sencilla, es una estación que se limita a acoger, cubriendo los andenes y playas de vías. Tenía 4 vías, pero tan solo tenía, en este sentido era poco práctica, dos andenes, como pueden observar. Y tenía 2 pequeños edificios laterales de 10 metros de ancho y que no ocupaban la totalidad de la longitud de la terminal, como ven ahí. El de llegadas estaba junto a la calle Hurtado de Amézaga y el edificio de salidas, que estaba en el lado opuesto. Las cerchas y toda la estación, evidentemente en toda la parte inferior hubo constructores locales, pero las cerchas y toda la parte de la estación más sofisticada tecnológicamente se trajo de Inglaterra. El constructor de la línea, o de una parte de la línea, era otro inglés, Thomas Brassey, que estuvo también con nosotros unos cuantos años en Bilbao y que tomó parte activa en la vida de la ciudad. Eran unas cerchas primitivas, interesantes, puesto que eran los tiempos todavía en los que la laminación no estaba arraigada y en el que se podía ver, la imagen no son muy grandes, no tienen tamaño muy grande, pero se podía percibir perfectamente cómo las barras, para que lo digo para la gente interesada, constructores técnicos que pueda haber en la sala, cómo las barras comprimidas eran de fundiciones, quedaban claramente marcadas, y las barras tensionadas eran pletinas o chapas laminadas. Yo voy a hablar de la estación de Abando fundamentalmente, centrándome en la terminal de pasajeros, pero no puedo por menos que decir que esas 11 hectáreas estaban ocupadas por una diseminación de edificios complementarios a la terminal de pasajeros. Evidentemente había almacenes para las mercancías, lugares de almacenamiento también junto a las propias vías secundarias. Había talleres para las locomotoras, para los coches, para los vagones. Tenía que haber instalaciones, depósitos de agua. Es decir, la estación estaba llena de instalaciones. Esta imagen que ven ustedes a la derecha y la de la izquierda, pero esta de la derecha, que es del Museo del Ferrocarril de Azpeitia, es una imagen estupenda del momento de la construcción de los talleres. Las 2 imágenes están tomadas con seguridad o bien por el propio ingeniero director o por alguno de los ingenieros o técnicos que le acompañaron en la construcción de la central. La de la izquierda se puede ver el edificio de salidas todavía en construcción en ese momento, y en primer término, al otro lado, en la margen izquierda de la ría, se ve una gran instalación de talleres a una cota más baja que el terraplenado de toda la estación, que seguramente tendrían que ser los grandes almacenes de la Concordia, que acabaron dando nombre a la estación de la Concordia con posterioridad. En la parte elevada se ven también algunas de las instalaciones secundarias. Es decir, yo no hablaré de todos estos elementos complementarios, pero cuando hablamos de una estación, evidentemente estamos hablando no solo de la terminal de pasajeros, sino de mucho más. La estación limitaba con la calle Hurtado de Amézaga, también con un gran muro de sostenimiento de tierras de ese terraplenado. Ustedes ven en esta imagen de unos años después, todavía sin urbanizar del todo, la plaza circular. Ya se ha cerrado, que en un principio no estaba, ya se ha cerrado con un vallado que insistió el ayuntamiento en hacerlo repetidamente. Los límites con la plaza circular de las posesiones de la compañía, y ese gran muro que limitaba con la plaza con la calle
lo que hizo fue crear un malestar permanente en el ayuntamiento a medida que la ciudad crecía. Y cada vez eran más las voces que insistían en eliminar ese obstáculo visual, y porque la calle además era estrecha en ese momento todavía, la anchura que se le había dejado era mínima en el primer momento, y cada vez eran más las voces que insistían en hacer algo para retirar ese terraplenado y ese impedimento visual, físico, que suponía el muro. Esas voces pues acaban llegando al ayuntamiento. En el 17-18, el concejal Vandrés presenta un proyecto en el cual incluye un plano que está firmado por Bastida, sin que pueda saber qué alcance tiene esa intervención de Bastida, que ofrece a la calle de Hurtado de Amézaga esta fachada tan longitudinalmente potente, que deja a la vista, tapa, digamos que toda la parte que ven ustedes a la izquierda, el ala izquierda ocuparía lo que era la terminal en ese momento, ese gran edificio de representación, esa entrada majestuosa con rampas de planta curva que llegaban a la planta primera, etcétera, un túnel bajo ella y otro ala a la derecha, otro gran ala que ofrecerían supondrían la sustitución de ese muro por un elemento que tendría más calidad arquitectónica y que permitiría además, en este fotomontaje que hicieron en ese momento se ve perfectamente, permitiría además aumentar el ancho de la calle Hurtado de Amézaga, y visualmente, al establecer una limitación por una valla y dejar el paso de carruajes, de vehículos dentro de la propiedad de la estación retrasando, dejaría una sensación de mayor amplitud. Este fotomontaje se ve perfectamente, como lo que hace Bastida simplemente es una idea, no es más que una idea, es superponer este edificio a la nave central de la estación. Cuando ya se ha dicho, en los años 20, la compañía ferroviaria se replantea la caducidad de las instalaciones, la falta de capacidad de las instalaciones que tenía para desarrollar su tarea empresarial en esos momentos, encarga al arquitecto de la compañía, un arquitecto joven, canario, que posteriormente volverá a regresar a su tierra y será uno de los grandes arquitectos del regionalismo canario, Marrero Regalado. Este arquitecto de la compañía le encarga también el proyecto de esta nueva terminal, además de que le encarga y llega a realizar muchas de las estaciones de la línea de Orduña, de las pequeñas estaciones de la línea de Orduña, desenvuelve en estilos regionalistas que había aprendido aquí a partir de las experiencias previas en otras líneas. Esta terminal se ve que es una terminal clásica, de no gran suntuosidad tampoco, pero que ya tiene más calidad arquitectónica y que trata de ofrecer una fachada a la ciudad de mayor dignidad. Se desenvuelve también a una cota superior, y el edificio principal que se acerca a la plaza circular es un edificio que trata de resolver precisamente por un gran hall y por medio de escalinatas los accesos a esa cota superior en el que se encontraba la playa de Vías y por tanto los embarques. Ya hemos visto estas imágenes que son posteriores, porque a partir de ese momento lo que se inicia es una sucesión de proyectos, contraproyectos, reformas, una sucesión en la que
interviene como uno de los puntos fundamentales también la conexión quiste, se le llegó a llamar insistentemente en aquellos años, a la barrera urbanística que suponía para la unión de los barrios de Bilbao la estación preexistente. Y entre los proyectos, unos siguen manteniendo esta barrera y otros, como en este que se ve aquí resaltado con claridad, paso de unión Ayala-Naja, Puente de la Merced. Es decir, se trataba de concederle al Puente de la Merced una importancia que hasta entonces no había tenido en el desarrollo del tráfico de vehículos, sobre todo, también peatonal, en la ciudad. En esa dicotomía aparecen todos estos dibujos de estaciones que van tratando de dar solución al problema. La maqueta que ya hemos visto antes de la estación de la terminal y de nuevo, no insisto porque ya lo hemos visto, de nuevo el plan de Bastida y de Indalecio Prieto para retrasar la estación, crear una gran plaza y poder dar así salida a esta conexión de Padre Logendio y La Naja. Trabajan todas las compañías ferroviarias trabajan en soluciones porque están implicadas totalmente en el plan de enlaces ferroviarios. Este es un plano de los trabajos que había realizado el ingeniero Ignacio Rotaeche para los Vascongados, en el que además le colorea y se puede ver cómo, empezando por la parte inferior del plano, en la zona más alejada a la calle de Hurtado de Amézaga, que tiene en la parte superior, se instalarían los andenes y las vías para los ferrocarriles vascongados, para los ferrocarriles de Santander, para el ferrocarril de La Robla, todos ellos de vía estrecha, 6 vías en total, 2 para cada uno. A continuación aparecerían 2 vías para el ferrocarril de Portugalete y a continuación aparecerían 5 vías más para la compañía Norte, que era la encargada. Bueno, se hicieron numerosos estudios, trabajos, soluciones que abarcaban mucho más. Por ejemplo, Vascongados tenía que dar solución también a la llegada del ferrocarril hasta aquí y se proyectaron los puentes necesarios sobre la ría, se trabajó por todas las compañías para poder tener argumentos para la decisión. Hay que decir que en el año 24, puesto que todas estas necesidades de las que estoy hablando se iban planteando progresivamente y se ahogaban el desenvolvimiento de la compañía, en el año 24, entre el 20 y el 24, se construye en Amézola ya una estación de mercancías. Por tanto, una parte del problema ya se había alejado. Entonces, seguían confluyendo estos intereses portuarios por expulsar al tráfico de viajeros de la línea de Portugalete para aumentar la posibilidad del uso de mercancías en eso lo que pensaban que iba a ser un desarrollo mucho más importante de la actividad portuaria en la margen de la ría. Confluían los intereses del ayuntamiento de resolver urbanísticamente este problema de una vez por todas y confluían los intereses del Estado. Bien. He traído estas 2 imágenes porque se hagan una idea. Están viendo las soluciones arquitectónicas que se van proponiendo, algunas ya bastante modernas. Estas imágenes que son a la izquierda la estación de Cincinnati en Estados Unidos y a la derecha la estación de Stuttgart en Alemania, son contemporáneas, quiero decir que son de esa década todas, y que las menciona, incluso las reproduce Ricardo Bastida en la publicación que hace de la conferencia que da en Bilbao sobre los enlaces ferroviarios y la solución para la estación. Estas son las referencias de Bastida, las que tiene en la cabeza. Nada que ver ya con... Es decir, Bastida se acerca mucho a la modernidad, se acerca a la modernidad desde el punto de vista arquitectónico,
se acerca a la modernidad desde el punto de vista constructivo, la incorporación del hormigón armado, por supuesto, y se acerca a la modernidad incluso en la solución de la zona de cubrición, del modo de desarrollo de la cubrición de los andenes de pasajeros. Estas son estaciones que evidentemente ya carecen, ninguna de las dos, ni otras muchas contemporáneas, por ejemplo, todas las estaciones del racionalismo italiano, desde Roma Termini hasta Florencia, que hoy tenemos como elementos de referencia de esa época, son estaciones que ya han abandonado la construcción de las grandes bóvedas ferroviarias del siglo XIX, que todavía en los primeros años del XX se transmitía, que tenían mucho que ver con la utilización del vapor, etc. Y que optan por dejar las vías casi siempre o no cubiertas o semicubiertas, protegiendo única y exclusivamente al pasajero mediante marquesinas ligeras de hormigón armado. Esta es la situación en la que se encuentra durante esos años la estación. Durante todos esos años hay momentos en los que se adjudican proyectos, momentos en los que las obras llegan a comenzar, momentos en los que, por una razón o por otra, sea por crisis económica, por impago de nóminas a los trabajadores, por vaivenes políticos, los vaivenes políticos que se estaban dando y que hacían que la Comisión de Enlaces Ferroviarios, por ejemplo, acabara siendo dos comisiones de enlaces ferroviarios, la del 33 y la que surge con la llegada del Frente Popular al poder tras el bienio anterior conservador. Todos esos arranques y parones hacen que la estación histórica se haya ido comenzando a derribar. Hay que simultanear la construcción de una estación nueva con el mantenimiento del funcionamiento del ferrocarril, que la estación se haya comenzado a derribar, y en la foto de la izquierda ven la marquesina todavía una parte en pie y otra ya demolida, y en la foto de la derecha ven como muy cerca de la plaza circular, a la izquierda, hay unas columnas de hormigón armado, restos de alguna de las obras que se habían llegado a empezar y que habían ido quedando paralizadas. Así que cuando llega el proyecto de la nueva estación ferroviaria, que es obra del arquitecto Alonso Fungairiño, y no me quiero olvidar de los tres ingenieros de caminos de Renfe, Ramón García Fresca, José Manuel Fernández Oliva y Casimiro Juanes Santos, porque una estación, incluso una terminal, nunca puede ser obra de una sola persona, exige una gran colaboración de distintas profesiones y una gran interdisciplinaridad en el desarrollo, ¿no? Y finalmente en el 41 se inician las obras. Lamento no haberles traído una imagen porque solo tengo una reproducción de prensa de época. En 1941 se inician las obras de una terminal ferroviaria que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los proyectos anteriormente planteados ni con el que finalmente se va a realizar. Se plantea una estación totalmente, radicalmente distinta de cualquiera de ellos. Comienzan las obras de la estación en los años 40. La estructura de la nave se realiza en Altos Hornos de Vizcaya. Es evidente que, como sucede con otras obras de la época, la dificultad para trabajar con grandes cantidades de hormigón armado, de cemento y de varillaje están presentes continuamente, y sin embargo la especialización que teníamos en el país y en Vizcaya en la ingeniería del hierro, en la fabricación e ingeniería del hierro, posibilitan con mucha facilidad la creación de esta gran nave, que es una nave, ya lo he dicho anteriormente, es una nave extemporánea, es una nave
no tengo datos, pero probablemente es o la última o una de las últimas grandes naves del 19 que se construyen en Europa, puesto que se acaba ya en el 48, cercano a la década del 50. Aquí tienen dos imágenes, se tarda en construir. Aquí tienen dos imágenes, se alarga la construcción en el 45 y finalmente en el 48 se acaba. Y ahora, y se inaugura. Se acaba y se inaugura. Se inaugura 2 años después, cuando viene Franco, efectivamente. Y ahora paso ya a la última etapa, otra etapa de proyectos y de realizaciones. Este primer proyecto es el que presenta Stirling, ya se ha comentado también anteriormente. Es un proyecto en el que el arquitecto británico parte de la conservación de la terminal actual, incluida su marquesina, y lo que hace es crear una gran plaza central en la que va a excavar sótanos para los diferentes servicios necesarios y que va a duplicar la marquesina para poder acoger los nuevos servicios ferroviarios que necesitaba. Esta es un fotomontaje aéreo de época de los folletos con los que se presenta en Bilbao y en exposiciones en el Museo de Bellas Artes el proyecto de Stirling. Ya ven que es una solución también invasiva. Llega prácticamente, como pueden ver, hasta el edificio de la Naja. Respeta la estación de la Concordia, de la que propone también conservarla y quizás dedicarla a usos museísticos, pero la solución es bastante invasiva en el planteamiento, aunque deja una gran plaza urbana central muy de escala, muy de escala. Esto no sale adelante y un estudio de Bilbao, por encargo de la sociedad que se había creado para gestionar el desarrollo de la intermodal de Urbe, formado por 2 arquitectos, hace este planteamiento como idea intermedia entre el plan de Stirling y lo que podría llegar a desarrollarse por su sucesor en el estudio, Wilford, de quien ya se ha hablado anteriormente. Y no insisto mucho en la propuesta de Wilford, puesto que ya se han visto algunas imágenes también anteriores. Es una propuesta mucho más novedosa, desmesurada desde mi punto de vista, pero que incorpora la edificación, algo que el plan de Stirling anterior no había contemplado. Todos estos bloques que ven ustedes rodeando la estación son ya bloques de edificación para vivienda y otros usos. Esta es la imagen que hemos visto anteriormente y se ven ahí estos bloques de uso inmobiliario, tratando de buscar una solución que fuera posible, que fuera sostenible desde un punto de vista económico. Realmente hay que decir que ninguna de todas estas propuestas llegaron a tener un plan suficientemente bien realizado y documentado de ejecución. Y llegamos así al final de esta historia, que se produce cuando también, como ya se ha dicho anteriormente, la sociedad Bilbao Ría 2000 emprende la construcción de la variante sur ferroviaria, y en la que por fin se hace realidad este deseo histórico de traer a la estación de Abando y centralizar toda la vía ancha, suprimiendo la llegada a la estación de la Naja del ferrocarril de Portugalete. Esto se le encarga por Bilbao Ría 2000 al estudio de IMB Arquitectos de Bilbao, y realizan estos nuevos andenes y estas nuevas vías que se adosan a la marquesina, yo creo que de un modo bastante ejemplar. La escala, naturalmente, es una escala mucho más moderada y la resolución arquitectónica es contemporánea, pero que se acerca se adhiere muy respetuosamente a la marquesina histórica de la estación. Eso además se acaba complementando con algunas otras obras, como la eliminación de la barrera de acceso desde la terminal hasta la playa de vías, hasta los andenes, y la restauración
de la marquesina, de la cubierta y de otros elementos del interior y el exterior de la estación. Y con esto llegamos al día de hoy. Muchas gracias.